Deuteronomio capítulo 11. Amén. Así dice la palabra del Señor. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo a vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros. Y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijo de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió la boca de la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darlas a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y vegas, que bebes las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis mi palabra en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal de vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como a él os ha dicho. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Araba, frente a Gilgal, junto a la encina de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Amén.
Creo que hay una respuesta distintiva que caracteriza al corazón de una persona cuando no quiere escuchar la palabra de Dios. Cuando un corazón está rebelde, se une a la respuesta de Faraón en Éxodo diciendo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Sin embargo, se esperaba, y lo vemos por lo que Moisés dice aquí, que el pueblo tuviera una respuesta muy diferente. Moisés insiste en la obediencia. En el versículo 1, Moisés les dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y la manera en que lo hace es enfatizando lo que la audiencia había conocido. Una de las cosas, hermanos, que creo que he repetido varias veces es que escuchar la predicación no es un acto pasivo. Y Moisés está demostrando eso en Deuteronomio. En cada momento él está llamando a una respuesta, a que haya obediencia de parte del pueblo, a que no endurezcan su corazón, a que circunciden el prepucio de su corazón. Y lo mismo vemos que hace aquí. En el versículo 2 les dice: y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Y Moisés recuenta las obras del Señor, primero en cómo sacó al pueblo de la tierra de Egipto, cómo los hizo cruzar por el Mar Rojo, cómo Jehová destruyó a Faraón y a su ejército, y después cómo Dios los había llevado por ese desierto, incluyendo, hermanos, juicios, lo que pasó con Datán y Abiram, que fueron juzgados por el Señor de una manera inusual, de esos juicios que encontramos en la Escritura, que son repentinos, que son abruptos, en los que Moisés les dijo en ese momento que iba a haber una señal especial para ellos, que iban a morir de una manera diferente a todos los hombres. Y de repente el Señor abre la boca de la tierra y son tragados ellos junto con sus familias. ¿Qué es lo que Moisés está diciendo? Dense cuenta de quiénes son ustedes. Dense cuenta de las cosas que han visto. Moisés los está haciendo reflexionar para decir: a ver, nosotros que somos la audiencia y estamos recibiendo este mensaje, tenemos una responsabilidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, porque hemos visto también sus juicios. Ellos conocían las maravillas de Dios tanto en su salvación como en sus juicios. Y Moisés llama a la obediencia entonces sobre este fundamento. Ustedes conocen cómo es Dios. Pero en segundo lugar, y por si fuera poco, Moisés agrega al fundamento un aliciente, y es el aliciente, el ánimo, el estímulo de la bendición. Porque Moisés les dice que si guardaban los mandamientos, iban a disfrutar de estas cosas. Versículo 8: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y Moisés comienza a describir primero las bendiciones que iban a tener en la tierra, versículo 10 y 11. No es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Hermanos, recordemos que la tierra era muy importante. La tierra sigue siendo muy importante, pero no lo vemos así porque vivimos en una ciudad. Pero la tierra sigue siendo muy importante. Es nuestra principal fuente de vida, de consumo. ¿De dónde sacamos el alimento que tenemos en nuestra casa? De la tierra. Y la tierra que el pueblo de Israel había conocido en Egipto era una tierra que necesitaba de un río, pero no iba a ser así en la tierra que el Señor había preparado para Israel, porque Moisés les dice que Dios mismo cuidaba sobre esa tierra
y lo hacía por medio de lluvias. Las fuentes en la tierra prometida o los ríos que iba a haber ahí iban a ser escasos. Y lo vemos en la geografía hasta el día de hoy. Pero Dios mismo iba a cuidar de esa tierra, trayendo la lluvia temprana y la lluvia tardía, las lluvias necesarias en el momento exacto para preservar sus cultivos. Moisés les habla de abundancia de grano y de hierba en el versículo 13 y en el versículo 14, por lo que Israel vería esto como una bendición particular. Un pueblo que empezó siendo un pueblo seminómada con Abraham, quedándose por un tiempo en algunos lugares, buscando comida para su ganado, después saliendo, buscando una nueva tierra, y por fin iban a llegar a esa tierra que el Señor había prometido. Ya no iban a tener necesidad de moverse, una tierra por la que habían esperado tanto. Iban a poder decir: esta es la tierra, nuestra tierra, la tierra que Dios nos dio. Pero además de eso, Moisés promete bendición para su ejército. Y es algo que vemos que se repite en el libro, versículo 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Bendición entonces por la tierra o en la tierra, y bendición en su ejército. ¿Qué es lo que Moisés está diciendo? En otras palabras, pueblo de Israel, esto es lo que les conviene. No solamente es su responsabilidad, no solamente es su deber que obedezcan a la palabra que Dios nos ha dado, y cuánto más, porque ustedes lo han conocido. Pero además, él agrega el motivo de la bendición. Y creo que hay un principio, hermanos, que podemos tomar de estos que perdura hasta el día de hoy. Y es el hecho de que debería sorprendernos, asombrarnos, que Dios agregue motivos para la obediencia. ¿Qué otro motivo debería de haber para obedecer a Dios si no es que Él es el rey y nosotros sus vasallos? Ese es un motivo suficiente. Dios es el rey, Dios es el soberano y nosotros somos criaturas. Podríamos decir: obedezcamos, punto final. Y sería algo bíblico lo que estaríamos diciendo ahí. Pero no estaríamos diciendo todo lo que Dios dice en su palabra. No estaríamos dando todo el panorama. ¿Por qué digo eso? Porque Dios ha prometido bendición. Bendición a los que confían en Él, bendición a los que le obedecen. Por supuesto, es una bendición que se nos ofrece por pura gracia. Pero hermanos, debemos de ver que Dios quiere que levantemos nuestra conciencia, nuestra mente, y pensemos en las grandes cosas, las grandes promesas que Él nos hace. Dios sabe que vamos a ser tardos para recibir la palabra. Dios conoce nuestra debilidad. Dios sabe que quizá nosotros vamos a querer poner objeciones para decir: ¿y por qué yo tendría que obedecer? Aunque no debería ser así. Pero Dios lo sabe. Y en su misericordia Él ha querido agregar estas bendiciones, acompañar la proclamación de su evangelio con un mensaje de esperanza. Hermanos, ¿por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo? ¿Es solamente porque es un mandato de Dios? Repito, ese argumento es suficiente, sería suficiente. Pero Dios nos ha dado más para decirle a la gente, para animar a los corazones, para provocarlos a celos, para que digan: yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Y qué decimos? Cristo nos ha dado una paz que este mundo no tiene. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. Cristo nos ha dado gozo. Cristo nos ha dado la vida eterna. Cristo nos ha dado el perdón de los pecados. Cristo nos ha dado certeza de nuestra salvación, aquí y ahora. Cristo nos da contentamiento. Cristo nos dijo que si dejamos padre, madre, hijos, etcétera, nuestra propia tierra,
por su causa, ¿qué vamos a recibir? Padres, madres, hijos, hermanos, tierras, 100 veces más. ¿Por qué, hermanos? Porque qué familia tan grande tenemos como cristianos. Qué bendición poder decir que si el día de mañana alguno de ustedes viaja a otra ciudad, a otro país, muy probablemente podemos contactarlo con algún hermano, con alguna familia. Pensando en este país, que conocemos hermanos, yo creo que podemos decir, los que estamos aquí, quizá casi en todos los estados de la República. Y hermanos que podrán decir, yo conozco hermanos en otros países que los pueden recibir si van para allá. Dios agrega, además, entonces, el motivo para obedecer, además de decirnos que Él es el soberano, nos ofrece bendición para que respondamos, para movernos, para incitarnos a la obediencia. Pero no solo eso, vean además, la segunda cosa en la que quiero que pensemos aquí es la centralidad de la palabra. Porque dice Moisés en el versículo 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas. Y se nos da esa descripción en la que parecería que Moisés quiere que la palabra de Dios sea omnipresente en nuestras vidas, que esté en todo lugar, que esté en todo momento, que esté en toda situación. Y eso es, o la razón de eso, es la preeminencia que la palabra de Dios tiene. La centralidad que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Una centralidad que debe estar en nuestro corazón primero y luego, como consecuencia, en nuestro lenguaje y en la vida cotidiana. Hasta el día de hoy, hermanos, si ustedes ven a los judíos ortodoxos orando en el muro de los lamentos, se van a dar cuenta de que tienen unas cuerdas atadas en las manos y tienen unas cuerdas atadas o unos cueros aquí en la frente. ¿Qué es lo que guardan allí? Deuteronomio capítulo 6. Pero pregunto, ¿será esa la manera o será esa el significado de lo que Dios quería que hicieran y de lo que Dios quiere que hagamos? Que realmente pongamos un mecate en nuestras frentes y tengamos aquí la palabra de Dios. No, el significado es que esté en nuestro corazón, que nos rodee siempre, que a donde quiera que vayamos, que con quien quiera que hablemos, tengamos palabras sazonadas con sal, que podamos decir palabras de gracia para bendecir a las personas con las que hablamos. Y con esto, hermanos, recordemos el deber que tenemos para con la palabra de Dios, porque es algo que no ha cambiado. Es la misma actitud, la misma respuesta que Dios espera de nosotros al día de hoy. Que esa misma palabra que Él nos ha dado, los 66 libros, gobiernen nuestra vida, estén en nuestra mente, hablemos de ellos. Pero además, Moisés recalca que debemos enseñarla a nuestros hijos. Y de nuevo, esto es algo que no ha cambiado. Los niños están recibiendo un mensaje. Los hijos están recibiendo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que están recibiendo? Lo reciben en los medios de comunicación, lo reciben en la publicidad que hay afuera, lo reciben en las personas con las que hablan, con las que se relacionan. Si van a una escuela, reciben horas de instrucción allí y están recibiendo un mensaje. Pero hermanos, recordemos que el mayor mensaje, lo que más debe pesar en sus corazones y lo que tenemos que repetir una y otra vez, es la palabra de Dios. Si no somos diligentes en eso, los niños van a ser instruidos, pero van a ser instruidos por otra cosa y por otro mensaje. Y como vamos a ver en la predicación, es el mensaje del mundo, el mensaje del pecado, el mensaje que Satanás quiere que escuchen. Por último, encontramos el tema de la bendición y maldición en el versículo 26. Con esto termino. Versículo 26 nos dice: "He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y Moisés los instruye a que estas palabras sean proclamadas sobre el monte Ebal y sobre el monte Gerizim. El monte Ebal y el monte Gerizim están uno al frente del otro, y en medio de ellos, en un valle que es profundo, está la tierra de Samaria. Y lo que pasa, hermanos, en ese valle es que si alguien se para sobre el monte Ebal o sobre el monte Gerizim y habla, el eco que se forma, la resonancia que hay en ese valle, se escucharía hasta el otro lado o hasta el otro monte. Interesante, porque Dios tendría la intención y por qué encargaría a Moisés que sobre un lado se proclame la bendición y sobre otro lado se proclame la maldición, de una manera en que todos puedan escucharla y se oiga muy fuerte. La razón es la importancia de esto. En el pacto, Israel iba a obtener una de estas dos cosas. O iban a ser bendecidos en su obediencia, o iban a ser maldecidos por su desobediencia. Dios los está confrontando entonces con la elección de un camino: obediencia o desobediencia. Noten que no hay medias tintas en eso. No hay una respuesta media, no hay un punto en el que podamos decir, bueno, yo no obedezco ni desobedezco, o es lo uno o lo otro. Por supuesto, alguien podrá decir, por naturaleza escogemos el mal camino. Por eso Moisés les decía en el capítulo, creo que era el capítulo 10, capítulo anterior: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Pero aunque estas palabras se dieron en un contexto muy diferente, hay un mensaje o una confrontación similar en el Nuevo Testamento. Hay una encrucijada. Dios ofrece en su gracia las condiciones de paz. Por un lado, la bendición. Dios nos dice, caminen de esta manera, confíen en mi Hijo Jesucristo y serán bendecidos. Pero por otro lado, Dios también nos da una amenaza. Si no recibimos esas condiciones de paz, la única otra opción que tenemos es enfrentarnos a su furor. Entonces, aunque estas palabras se dieron en un contexto muy diferente, esa respuesta y esa urgencia con la que Moisés habla al pueblo y la que Moisés demanda de su parte es una que perdura hasta el día de hoy. Repito, Dios quiere que respondamos a su palabra. Dios quiere que pensemos en las maravillas que Él ha hecho, que lo reconozcamos y reconociéndole entonces, que el deseo de nuestro corazón y nuestra respuesta sea: Señor, vamos a obedecerte. Hemos visto tus maravillas, nos has sacado de la esclavitud de nuestro pecado, nos has redimido por la sangre de tu Hijo y vamos a obedecerte. Pero si hay alguien aquí que se resiste, sepa entonces que su responsabilidad es mayor, que después de escuchar el Evangelio de la gracia, la oferta de la salvación gratuita, hay una mayor responsabilidad. Y por eso te insto, amigo, amiga, si estás aquí y no has conocido al Señor Jesucristo, a que acudas a Él, a que busques la bendición que Él ha prometido, a que no postergues más los días y tu respuesta diciendo: sí, algún día me voy a acercar, quizá cuando esté más grande, quizá después de disfrutar más de este mundo, de sentirme más a gusto, de probar más de los deleites de aquí, después entonces me voy a acercar a Dios. ¿Y qué tal si en tu vida escuchas aquellas palabras que dijo el Señor en la parábola? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios sigue demandando una respuesta. Dios sigue hablando por su evangelio con esa urgencia, llamando a las personas a que respondan, sea que respondan en obediencia o que respondan en desobediencia y se aparten,
pero que tomen un camino, que sean valientes y tomen una decisión. Y te ruego que si ese es tu caso, te reconcilies con Dios, que seas de esas personas violentas, que toman el reino por violencia, que lo arrebatan, que dicen: yo he entendido estas promesas y yo he probado las cosas del mundo. Yo sé que el mundo nada ofrece. Yo sé que son promesas falsas. Sé que es una esperanza falsa. Si has llegado a esa convicción, no te tardes. Sé violento, aférrate a Cristo. Di: Señor, no te voy a dejar, no te voy a soltar, como lo hizo Jacob, hasta que me bendigas. Amén.